versículo 1 dice: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Ahí tenemos la lectura y vamos a pensar un poquito en esto. Está el Señor Jesús dedicado a la oración, y la gente lo está mirando. Aunque el Señor Jesús se aparta, Él se separa para orar. ¿Se acuerdan? Normalmente su costumbre era que el Señor Jesús decía: voy a orar, y se retiraba a un lugar aparte, donde Él se ponía en contacto, en comunión con Dios, el Padre, a través de la oración. Hay pocas veces en la Escritura donde el Señor Jesús ora en público, aunque sí lo hay, como cuando resucitó a Lázaro. Pero normalmente Él se alejaba incluso de sus discípulos, los más cercanos, de los apóstoles. Sin embargo, ellos lo están mirando y saben lo que Él fue a hacer allá, lejos. Y los discípulos sienten, saben, el término discípulo significa ¿qué? Alguien que está aprendiendo, un estudiante, un aprendiz. Y los que estaban con Jesús, con el Señor Jesús, eran aprendices, estaban aprendiendo. Sin embargo, por alguna razón, estos apóstoles, quizás allá en el Sermón del Monte, ¿se acuerdan que el Señor Jesús dice la manera de orar? Quizás estaban distraídos o había tanta gente, pero aquí lo hacen de manera más personal y le dicen directamente, este apóstol, este discípulo le dice: enséñanos a orar, como también Juan le enseñó a sus discípulos. Aquí vemos la necesidad de aprender, la necesidad que tienen ellos de la enseñanza. Y es que dicen por ahí que nadie nace sabiendo hacer cosas. La vez pasada creo que comentábamos que de las pocas cosas que nacemos sabiendo es respirar y es beber. ¿Se acuerdan? Es de lo poco que nacemos sabiendo. De ahí, de lo demás, todo surge de un aprendizaje. Y el aprendizaje surge normalmente de ver, de lo que vemos. ¿Cómo aprendería el niño a echar mentiras si no lo aprendió viendo que otros lo hacen? ¿Sí? ¿Cómo aprende el jovencito a ser trabajador? Pues porque mira a su papá que es trabajador. ¿Cómo aprenden las niñas a ser hacendosas en su casa? Porque ven a la mamá y lo aprenden y lo imitan, lo miran e imitan. Es un aprendizaje. Dice por ahí, hace una pregunta, dicen: ¿quién de nosotros nació sabiendo ser padre? Usted que tiene hijos, igual que yo, ¿qué sintió? ¿Recuerda cuando tuvo su primer hijo? No se preguntó: ¿qué voy a hacer con él? Como dijo Manoah. ¿Se acuerdan del papá de Sansón? Dijo: ¿y cómo lo vamos a criar? Si es un hombre especial. Pero realmente no es que sea alguien especial, sino que cualquier padre, cuando tiene su primer hijo, dice: pues que yo no sé ser papá. Cuando ponen a Lucía en mis brazos, digo: ¿cómo lo voy a alimentar? Y me dice la enfermera: dele de comer, señor, ya tiene hambre la niña. Y digo: ¿qué voy a hacer? ¿Cómo le hago? La mamá está bajo anestesia, ¿y yo qué hago? Digo: pues que no me preparé para esto. Entonces le digo a la enfermera: ¿cómo le hago? Y es lo que vemos aquí, que hay necesidad de aprender de alguien.
Hermanos, cuando Dios pone a Adán y a Eva en el huerto, les dice lo que deben hacer y lo que no. Esa es la enseñanza. Dios les da una enseñanza, el Padre, el Creador, Dios, la deidad, le da una enseñanza a Adán y a Eva y le dice: tienes que comportarte así. Hay una enseñanza y hay un aprendizaje de parte de Adán y Eva, porque Dios les da la instrucción de lo que tienen que hacer, pero también les dice lo que no tienen que hacer. Eso es la enseñanza. Usted le dice a su hijo: puedes hacer esto, sí, tú sí puedes jugar, pero no puedes jugar en la calle, ¿verdad? Le da instrucción en lo que sí puede hacer y lo que no puede hacer. Sin embargo, en un momento dado, en Génesis capítulo 3, versículo 10, y dice que ahí está Adán escondido detrás de las hierbas de los árboles. Ahí está con mucho miedo. Dice: respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Dice: porque estaba desnudo y me escondí, por eso estoy aquí escondido. Sin embargo, viene el versículo 11 que dice: y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Y ese es nuestro tema del día de hoy, ¿no? ¿Quién te enseñó? Vamos a estar pensando en eso. ¿Quién te enseñó? En esa frase, en esa pregunta que Dios la hace a Adán en aquel momento de vergüenza. La primera vez que llega su hijo, y que llegó alguno de mis hijos, no sé cuál, y dijo una mala palabra en la casa. Una de las preguntas que nos hicimos y que le dijimos: usted me debe decir qué le dijo. ¿Qué le dijo? ¿Quién qué? ¿Quién te enseñó? Porque de mí no lo has aprendido. Sin embargo, ellos lo aprenden. Y van a la escuela y la traen a la casa y dicen semejantes cosas. Y nosotros lo que les decimos es: ¿quién te enseñó a hacer eso? Aquí no lo aprendiste. Andaba en una tienda y andaba Santiago conmigo y empezó a bailar y a darse vueltas y a hacer. Él andaba haciendo muchas cosas. Y los señores y las señoras que lo veían, lo volteaban a ver y luego me volteaban a ver a mí. ¿Y saben de qué color estaba yo? Sí, rojo es poco, morado, yo me pongo morado con mi color de piel. Entonces, ¿pero por qué? Porque yo pensaba, la señora decir que esa señora así se pone en su casa. Y yo me ponía morado. Y sí a lo mejor sí se pone, pero no me ha visto, no sé qué. Él lo aprendió. Digo: ¿dónde lo aprendiste, Santiago? Y dice: es que así nos pone la maestra. Y dije: no, pues dile a la gente que te mira que es la maestra la que te enseña eso, porque en la casa no. Entonces le digo: a veces los niños aprenden cosas en otros lados y vienen y nos ponen en qué, en vergüenza, nos sentimos avergonzados. Hermanos, Dios ha llegado al huerto y con vergüenza Adán está diciéndole: hice algo y mírame, tengo vergüenza por esto que hice. Y le dice Dios: ¿quién te enseñó eso? ¿Quién te enseñó a sentir vergüenza? Ahí Dios está diciéndole: yo no te enseñé a estar avergonzado. Yo no te enseñé a pecar. Yo no te enseñé a desobedecer. Y por eso es la pregunta. Todas las preguntas que encontramos en Génesis capítulo del 1 al 3 son para reflexión. Todas las preguntas que encontramos son para que nosotros la apliquemos a nuestra vida. Y esta es una de ellas. ¿Quién te enseñó? ¿Quién nos enseñó a hacer cosas que Dios no nos ha enseñado? Y vamos a ver nada más 3 cositas.
Dicen por ahí como muestra 3 botones, no 1, 3. 3 cosas que hemos aprendido, no sé de quién, pero de Dios no. La primera, ¿quién nos enseñó a sentirnos buenos? ¿Quién nos enseñó? En Mateo 16, 22 tenemos una historia. Mateo 16, 22 está la parte de una historia donde el Señor Jesús le ha dicho a sus discípulos: me es necesario padecer, me es necesario morir, me es necesario ser humillado. Pero fíjense cómo les dice: me es necesario, es decir, yo necesito morir y ustedes lo necesitan más. Yo necesito ser maltratado de los hombres, de los sacerdotes, de los fariseos. Yo necesito. Sin embargo, Pedro lo aparta, dice el versículo 22. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle. Otras versiones dicen que empezó a llamarle la atención, casi como exhortarle, casi como exigirle. Pero le dice: Señor, ten compasión de ti. Dice: en ninguna manera te acontezca esto que acabas de decir. ¿Sabe por qué lo hizo Pedro? Porque él se siente muy buena persona. Señor, yo no quiero que te pase nada malo. Yo no quiero que tú pases por ese dolor. Por lo tanto, yo te estoy diciendo no. Que no pase eso que tú quieres, que tú dijiste que te va a pasar, que te van a matar, que te van a maltratar. ¿Sabe por qué? Porque Pedro se siente muy bueno y quiere manifestarlo así: yo soy bueno y quiero que los demás se enteren. Jesús, quiero que te enteres que yo no quiero que te pase eso. Hermanos, Dios no nos ha enseñado a sentirnos buenos. Al contrario, vino el Señor Jesús a decirnos que si hay alguien, vino el Señor Jesús a decirnos que si hay alguien que se siente bueno, pero que peca con el pensamiento, con eso es suficiente para ser culpable. Dice ahí en Lucas capítulo 18 que el Señor Jesús miró a unos que estaban alrededor, 18 del 9 al 12. Dice que el Señor Jesús volteó y miró a algunos que se sentían justos, así mismo, es decir, se creían buenos. Y cuando los mira, ve la necesidad de enseñarles algo. Ellos tienen que aprender que la gente, que ellos no son buenos. Y les pone una parábola que entendemos como la del fariseo y el publicano, donde el fariseo se sentía tan perfecto que en la oración él se justificaba a sí mismo diciendo: gracias Dios porque no soy pecador. Y con esta parábola el Señor Jesús quiere enseñarle a los que lo escuchan que no somos buenos. O sea, el ser humano por naturaleza es malo por naturaleza. Somos malos por naturaleza. El intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Desde Génesis capítulo 8 lo estaba diciendo Moisés. Desde que después del arca de Noé, está diciendo, ciertamente, es verdad, el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Hay maldad en el hombre, en el ser humano. La tendencia es a ser malos. Es triste, pero así es. O sea, a lo mejor difícil de aceptar, pero así es. No somos buenos. Cuando en Lucas, ahí mismo en el 18, pero en el versículo 18, el Señor Jesús abunda en esto ahora con otra enseñanza. Porque ahí ya no es una parábola. Ahí es una historia que ocurrió dentro de esos eventos, donde un hombre principal, es decir, un príncipe, un gobernante, un hombre rico, llega con Jesús
y le dice, maestro bueno, y le dice, ¿qué tengo que hacer para recibir la vida eterna? Y el Señor Jesús lo voltea y lo mira y le dice, no hay ninguno bueno, solamente Dios es bueno. Y Él nos enseñó, hermanos, a sentirnos buenos, porque Dios no nos ha enseñado eso. No somos buenos. En Lucas 17, todo está aquí alrededor de este capítulo, el Señor Jesús habla del servir. Y dice que cuando usted y yo sirvamos, cuando usted y yo seamos siervos, ahí en el versículo 10, dice, lo que debemos hacer no es sentirnos orgullosos por haber hecho aquel servicio para Dios. Dice, lo que debemos hacer, lo que deberíamos hacer es decir algo. ¿Se acuerdan? Tenemos que decir algo y qué difícil es, ¿verdad? Dicen aquellos, pues cuando Paquita, la del barrio, le dice a los hombres, ¿cómo les dice? Que si están oyendo, ¿verdad? Están escuchando, pero le dice una palabra. Bueno, el Señor Jesús dice aquí que debemos decir, siervos inútiles somos, porque lo que teníamos que hacer, lo hicimos. Nada más. No he hecho nada extra, nada más lo que se me pidió. Entonces, ¿quién nos enseñó a sentirnos buenos? ¿Quién creen ustedes? ¿Quién creen ustedes que nos enseñó a que nosotros somos buenos por naturaleza? Obviamente que el mismo que le enseñó a Adán a pecar, ¿quién fue? ¿Quién le enseñó a Eva a pecar? ¿Quién fue? ¿Quién fue su maestro en el pecado? ¿Quién fue? Él mismo. La serpiente antigua, el diablo, Satanás, es el mismo que nos sigue enseñando. Hombre, Josué, tú eres bueno, ¿para qué vas a la iglesia? ¿Te vas a contaminar de los hermanos? De los hermanitos. ¿Para qué vas? ¿Te vas a contaminar de ellos? Tú ya eres bueno, sigue siendo bueno con la gente y se acabó. ¿Quién nos enseña eso? El maligno, es el mal maestro, el maestro del mal. Número 2 es el que más nos ha enseñado. ¿Quién te enseñó eso, a sentirte bueno? Contestémosle. ¿Quién te enseñó? Lucas capítulo 9, versículo 54, nos habla que el Señor Jesús quería pasar por un lugar que era Samaria. Y mandó a sus discípulos por delante y les dice a sus apóstoles, y los manda a que vayan a Samaria, a una aldea. Hace poco el Señor Jesús ha pasado por Samaria y le ha ido muy bien. Se tocó a la mujer samaritana y se acuerdan que tuvo una campaña de 2 días en aquella aldea de Samaria. Lo recibieron con gusto. Sin embargo, han pasado un cierto tiempo y el Señor Jesús vuelve a pasar por Samaria, pero ahora va para Jerusalén, ahora ya preparándose para su sacrificio. Pero cuando va a pasar por esa aldea, manda a sus apóstoles por delante. Y aquellos hombres saben que viene Jesús, pero que va para Jerusalén, y le dicen, por aquí no va a pasar. Y cierran su puerta de su aldea, cierran la puerta de su casa. No quieren a Jesús ahí. Y regresan los apóstoles tristes con Jesús y le dicen, los de ese pueblo no nos quieren recibir. Y luego le dicen, ¿quieres que hagamos que descienda fuego del cielo y los consuma? Lucas 9:54. Dice, viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Hermanos, ¿quién nos enseñó a vengarnos? Esto es venganza. Eso es un desquite. Pero qué difícil es no vengarse, ¿verdad? Cuando ustedes van ahí, va usted donde va mucha gente y le dan un hombrazo, ¿sí? Le dan por el hombro. ¿Qué siente?
me pegó, ahí va el mío, un codazo. Sí, el desquite. O sea, luego buscamos desquitarnos, como la naturaleza humana es buscar venganza. Si tú me das una bofetada, si tú me golpeas, yo te voy a regresar dos. Esa es la naturaleza humana. ¿Quién nos enseñó a vengarnos? Desde Levíticos capítulo 19, versículo 18, a través de Moisés, Dios le dice a su pueblo: no te vas a vengar, ni siquiera guardar rencor, dice. Es decir, ni acción externa ni interna. Porque la venganza es algo externo, es algo que se manifiesta hacia afuera. Y la interna es adentro del corazón, es el rencor. Entonces, ni una cosa ni otra permitida ni enseñada por Dios. Dios enseña a que no nos venguemos. En Deuteronomio capítulo 32, versículo 35 dice: mía es la venganza, dice. Ese es un canto de Moisés. Sin embargo, él está diciendo lo que Dios piensa de su pueblo. En ese canto, Moisés pone esta frase, dice: mía es la venganza y la retribución, a su tiempo el pie de ellos resbalará. Está hablando de que Dios es el que se va a encargar de tomar una acción contra las personas que nos desean el mal o nos hacen el mal. Y luego el apóstol Pablo, escribiendo a los romanos, toma eso, y el escritor de los hebreos lo toma y lo repite y dice: no os venguéis vosotros mismos, sino que dejen lugar a la ira de Dios. Dejen lugar a la venganza, porque repite lo que dijo Moisés en su canto, que dijo Dios: mía es la venganza, yo pagaré. ¿Quién nos enseñó a vengarnos? ¿Quién nos enseña eso, hermanos? ¿Quién nos enseña a buscar el desquite? A no dejarnos. No te dejes. ¿Cómo te vas a dejar? Si tu vecino te está, no sé, aventando la basura, no te dejes. Aviéntasela tú a él también. Eso es el desquite, esa es la venganza. ¿Quién nos enseñó a sentirnos buenos? ¿Quién nos enseñó a vengarnos? Y finalmente, ¿quién nos enseñó a poner nuestra vista en los demás? Hermanos, cuando Caín mató a su hermano Abel, ¿sabe qué era lo que lo consumía? ¿Sabe qué era lo que hizo que decayera su semblante? No fue que su ofrenda no fue acepta delante de Dios, porque si hubiera sido así, pues él hubiera buscado la manera de estar acepto delante de Dios. Es decir, oye, no le gustó esta ofrenda a Dios, entonces voy a buscar qué hizo mi hermano para yo copiarlo y ofrecerle lo mismo a Dios de la misma manera. Él no. Él, cuando mira el resultado de su sacrificio, que no es acepto delante de Dios, y él se enoja porque el de su hermano sí. Oye, pero en ningún lugar dice la Biblia eso. No lo dice directamente, pero miren qué acción hubo a raíz de su pensamiento. ¿Qué hizo? ¿Buscó mejorar? No. ¿Contra quién se fue? Contra su hermano. Entonces, ¿por qué fue esto? Porque él puso su vista en cómo le estaba yendo a su hermano. Puso su vista en los demás. ¿Quién nos enseñó a poner nuestra vista en los demás, en las demás personas, para poder ser felices, por ejemplo? Primero de Juan capítulo 3, versículo 12, nos dice que Caín era del maligno. Dice, y por lo tanto, dice, sus obras eran malas. Por eso mató a su hermano, porque sus obras eran malas. ¿Y de dónde aprendió, hermanos? ¿De dónde aprendió a matar? ¿Quién le enseñó? Podemos decir que Dios le dijera: ¿quién te enseñó a matar? ¿Quién te enseñó a matar a tu hermano? ¿Y quién le enseñó? ¿Cuál hubiese sido la respuesta? Él le hizo caso a la tentación. Él le hizo caso a buscar el mal de su hermano.
definitivamente que Dios no le enseñó a hacer eso. En la plática que él tiene con Dios, Dios le dice: ¿por qué te has ensañado? ¿Por qué te has enojado? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Pero también le está diciendo Dios a él en esa plática, le dice acerca de esa tentación del pecado. Dice: el pecado está a la puerta. Sin embargo, dice, a ti será su deseo y tú te vas a enseñorear de él. Es decir, tú eres el dueño de dejar entrar ese pecado o no. Tú eres el dueño de decidir si vas a hacer caso a ese pecado que está tocando. Pon tu vista en tu hermano y toma venganza de él. ¿Quién te enseñó? Cuando el Señor Jesús, en Juan capítulo 21, vio que en uno de sus principales apóstoles había un interés por lo que hacían los demás, le contesta, le dice, y al ver su actitud de mirar a los demás, el Señor Jesús le dice: si quiero, hablando de Juan, ¿verdad? Si quiero que él quede hasta que yo venga. Juan capítulo 21, versículo 22. Y luego le hace una pregunta: ¿a ti qué te importa? ¿Verdad? Dice la versión Dios habla hoy. Pero ¿a ti qué? Dice: ¿qué a ti? Dice en la expresión Reina Valera. Dice: tú sígueme. Entonces, nosotros debemos primero preocuparnos por lo que estamos haciendo como personas, como individuales. Es decir, poner atención en lo que yo estoy haciendo para Dios, en cómo me estoy comportando, en por quién me estoy dejando enseñar. Mira cómo anda aquel, sí nos debe importar. Dijo Caín cuando le pregunta a Dios: ¿dónde está tu hermano Abel? ¿A poco yo soy guarda de mi hermano? Y la enseñanza en el Nuevo Testamento es de que sí, que somos guardas unos de otros. Debemos ver, nos dice la enseñanza del Nuevo Testamento de la Escritura, es que debemos de ver unos por otros. Debemos procurar unos por otros, pero para bien, ¿verdad? No para mal. Normalmente, hermanos, dijo Jeremías que había una maldición, ¿verdad? Para alguien que ponga su vista, ¿sí? O su vista sobre los hombres. Y maldito el hombre que confía en el hombre y pone carne bajo su brazo. Es decir, aquel que se apoya en otra persona. Entonces, la enseñanza de Dios nunca ha sido que nosotros nos fijemos en los errores de los demás. El Señor Jesús se lo dijo en el Sermón del Monte, ¿verdad? Nos lo dijo, de poner nuestros ojos en los demás para juzgarlos, para señalarlos. Eso no es enseñanza de Dios. Eso es enseñanza del otro, del mal. Y finalmente termino con esto. ¿Qué es lo que sí nos ha enseñado Dios? Esas tres cosas no nos la enseñó Dios. A sentir que me siento bueno, no. Solo hay un bueno y es Dios. ¿Me enseñó a vengarme? No, la venganza es de Dios. ¿Me enseñó a poner la vista en los otros, en las personas que me... No, me enseñó que yo soy responsable de lo que yo hago. Eso es lo que me ha enseñado. Pero, ¿qué me ha enseñado Dios a través de Jesús? Termino con 4 versículos. Voy a leer el primero. Mateo 11:29. ¿Qué me ha enseñado Jesús? Dice 11:29 de Mateo: llevad mi yugo sobre vosotros. Es decir, amarrados de Jesús. Y aprended de mí. Aprender. Fíjense, es el aprendizaje. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y así van a hallar descanso para sus almas. ¿Sí? Hay una recompensa. Si usted quiere aprender de alguien, ahí está Jesús, el maestro de maestros. ¿Y qué le enseña? Pues dice: aprendan de mí que yo soy manso y humilde de corazón. 2 cosas: mansedumbre y humildad. ¿Que sentirme bueno? No. Mansedumbre
y humildad. Peleonero, vengativo, mansedumbre. Me siento bueno, humildad. No, ¿verdad? Es lo que Él sí nos enseñó. Mateo 24:32. ¿Qué más nos enseñó? De la higuera, dice, hasta de la higuera nos dice que podemos aprender, pero Él nos dice que lo hagamos. Dice, aprendan una parábola de la higuera. Eso te lo tienen que aprender. Dice, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, saben que el verano está cerca. ¿Qué significa esto? Que debemos aprender a reconocer los tiempos. Si es el tiempo en que tengo que obedecer a Dios, es el tiempo. Hay que hacerle caso. Hoy es el día de salvación. Ya lo sentí, ya sentí el llamamiento. Tengo que bautizarme. Hoy es el día del arrepentimiento. Estoy bautizado, pero estoy mal. Hoy tengo que reconocer los tiempos. La venida del Señor se acerca. Tengo que aprender a reconocer los tiempos. Me puedo morir hoy, ahorita, en un minuto. Tengo que aprender a reconocerlos, a entender esto, decía el salmista. Enséñame a contar mis días. Eso es lo que Él nos enseña. Dice, tienen que aprender a reconocer que se pueden morir ahorita, que no son dueños del tiempo. Eso lo tienen que aprender. ¿Qué más? Mateo 9:13. Ir pues y aprender, le dice, lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Algo más que tenemos que aprender de Jesús. Y Él hace mención de algo que dijo un profeta en el Antiguo Testamento. Desde allá Dios se los está diciendo a su pueblo y nos lo sigue diciendo ahorita. Misericordia por encima del sacrificio. Sí, porque no he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Es decir, no quiero cosas que son superficiales, dice Jesús acerca de Dios. Dice, Dios no quiere cosas que son nada más para que se vea bonito. Quiere algo que sea interno, porque ahí surge la misericordia. La misericordia no es, me están viendo y voy a ayudar a alguien. Eso no es misericordia. Misericordia es, ¿recuerdan? Miseria de corazón, el dolor de corazón, sentir en nosotros el dolor ajeno, el dolor de otras personas. Eso es misericordia, y eso es lo que quiere Dios, no sacrificio. Y le dije que eran 4 versículos. Creo que el otro está en Juan, en el capítulo 6. Con ese terminamos. Y esa es la conclusión. Hemos visto el tema, ¿quién te enseñó? Y hemos visto basado en Génesis, en el capítulo 3, versículo 11, cuando Dios le dice a Adán, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Y hemos visto cosas que Él no nos ha enseñado, pero también hemos visto cosas que nos ha enseñado. Y finalmente aquí en Juan capítulo 6, versículo 45, dice, escrito está de los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. Hermano, si usted el día que vino y se bautizó, es porque usted oyó del Padre y es porque usted aprendió de Él. O sea, aprendizaje. Usted se dejó enseñar por Él. Por eso se bautizó. Y si hay alguien que no ha obedecido en el bautismo, es porque no se ha dejado enseñar por el Padre. Es porque no se ha dejado enseñar por el Hijo. Porque cuando lo escucha, esa enseñanza, dice, escrito está en los profetas, serán todos enseñados por Dios. Sin embargo, para que haya esa enseñanza, hermano, por ejemplo, en la escuela, para que el niño aprenda o el muchachito aprenda, tiene que haber de las dos partes. Quien enseña y la actitud de la persona. Si yo voy a la escuela a dormirme, aunque sea la mejor escuela, yo no voy a aprender, ¿verdad? Voy a aprender a dormirme. Y me va a decir el maestro, ¿quién te enseñó a dormir? Porque yo no. Pero si voy a la escuela a aprender, a estudiar, a poner atención, y hay un maestro enseñando, esto se va
Dios está enseñando, dice, serán enseñados todos por Dios, pero nada más hay algunos, los que se dejan, dice, que oyen al Padre, dice, y aprendió de él. Hizo dos cosas, escuchó y aprendió de él. ¿Y qué hacen estas personas que hacen estas dos cosas? Oyen al Padre y aprenden de él. Dice, viene a mí. ¿Quién está hablando? El Señor Jesús. Entonces, hoy está la invitación. La invitación es a tomar a Dios por maestro, a tomar a Jesús por maestro y convertirnos en discípulos de él, realmente. Porque cualquier cosa que hagamos, que Él lo enseñó, va a venir el momento en que nos va a decir, ¿quién te enseñó? Yo no. Yo le bendiga.